Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra celebración de la Eucaristía. En nombre de nuestro párroco, el Padre Juan, y de un servidor, hacemos llegar un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales en esta Eucaristía, para que el Señor les fortalezca, para que, aunque hacemos ayuno del pan sacramental, no nos ayunemos de la palabra, del pan de la palabra de Dios. A quienes han venido a ayudarnos con los servicios para la dignidad de la Eucaristía, agradecemos también su servicio, siempre cuidando estas medidas de higiene que nos recuerdan y de sana distancia que nos recuerdan nuestras autoridades. Nos ponemos en la presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidámosle a Dios el perdón de nuestras faltas. Señor Jesús, tú que eres el único camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que eres la verdad que ilumina los pueblos de la tierra, Cristo, ten piedad. Tú que estás, Señor Jesús, tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Vamos a ofrecer nuestra Eucaristía por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Pedimos también por todo el personal médico de los hospitales, enfermeras, enfermeros, personal administrativo, para que Dios los acompañe, por todos los que están trabajando por esta contingencia, prestando su servicio generoso y desinteresado. Que Dios les bendiga abundantemente, los fortalezca y los proteja. Padre, te rogamos que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos
a mi voz suplicante. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus inequidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos morales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria a ti. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan, gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor,
el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermano y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sí, Señor, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos reunimos para celebrar esta Eucaristía, aunque lejos físicamente, unidos por la fe en Jesucristo vivo y resucitado. Nos dice hoy el Evangelio que hemos escuchado de San Juan, al inicio de este fragmento, que Lázaro está enfermo. Es una familia que Jesús visita en Betania, son amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Sin embargo, también nos dice el Evangelio que para Jesús esta muerte o esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para dar gloria a Dios. Ahí está la clave del mensaje de Jesús para nosotros,
el día de hoy. No estamos enfermos de muerte. Sobre todo cuando Jesús está de por medio, porque la fuerza de Jesús, el poder de Dios que se manifiesta en Jesús, es una fuerza que es más fuerte que la muerte. Una fuerza que es capaz de decir, quiten la losa, a pesar del olor del que lleva ya 4 días enterrado. Es una fuerza capaz de gritar, Lázaro, sal de allí. Esa es la fuerza de Jesús. Porque, como nos ha dicho en el Evangelio de hoy, Él es la resurrección y la vida. Es necesario releer en casa este texto de San Juan para dejar que las palabras de Jesús lleguen a nuestro corazón. Porque sabemos que estamos enfermos y no del coronavirus. No, estamos conscientes de que hay enfermedades que nos lastiman, la envidia, el orgullo, el desprecio, la soberbia, tantas cosas que nosotros sabemos que van afectando nuestro ser, que nos van matando poco a poco. Después de tantos avances científicos y tecnológicos, no tenemos todavía medicinas que curan esas enfermedades que nos matan en vida. Por ejemplo, el rencor, el odio. Familias que a veces no se frecuentan, no se hablan porque algo pasó hace algunos años y sigue abierta esa herida. Hermanos que a veces se dejan de hablar por algo que sucedió y eso nos va acabando, eso nos va matando lentamente, va matando la fraternidad, va matando el amor y terminamos como muertos en vida, con una experiencia de vida que no lleva a ningún lugar, porque nos encerramos en nosotros mismos, por nuestro egoísmo, por nuestra envidia, por nuestros rencores, nuestros odios, resentimientos, nos encerramos. Y cuando nos alejamos del prójimo, del otro, nos alejamos también de aquel que es la fuente de agua viva, aquel que es la fuente de vida, Jesús. Por eso les digo que estas palabras de Jesús hay que releerlas y dejar que lleguen a nuestro corazón. Porque hoy, como a Lázaro, Jesús nos invita a salir de la cueva, de esa cueva en que nosotros mismos nos hemos metido por todo esto que enferma nuestro corazón. Nos invita a reconocer que no tenemos fuerzas para salir nosotros solos de esa cueva. Y por eso nos dice como a Lázaro, sal de ahí, de esa experiencia que estás viviendo, de esa incomprensión hacia el otro, de ese resentimiento, de esa envidia, de ese orgullo. Sal de ahí. Jesús nos tiende la mano para ayudarnos a salir de la oscuridad y pasar a la luz. Él es la luz del mundo, nos ha dicho. Yo soy la luz del mundo. Y aunque al principio, al salir de eso que vivimos, de esa experiencia que vivimos, va a ser difícil caminar. Lázaro salió del sepulcro vendado de los pies y de las manos, no podía caminar bien. Y Jesús vuelve a dar otra orden.
desátenlo para que pueda andar. Quizá al principio, si decidimos salir de esas situaciones que estamos viviendo, de manera personal, familiar, comunitaria, quizá al principio no podamos caminar bien, pero si nos dejamos guiar siempre por Jesús, Él nos irá ayudando a dar cada vez mejores pasos, pasos firmes para quedar sanos de aquellas situaciones que podemos ir experimentando en nuestra vida. Hoy cuando leía este evangelio y preparaba esta reflexión, recordaba aquel experimento que en la primaria hacíamos, no sé si lo sigan haciendo aún los niños, sobre un algodoncito mojado, húmedo, poníamos un frijolito y entonces iba generándose la plantita, iba surgiendo vida de donde no había, porque ¿qué es lo que ponemos ahí? Una semilla que no tiene vida, pero que si la dejamos allí en el algodón o la sembramos en una maceta, pues esta va tornándose en vida. Ante la situación que estamos viviendo, ante esta emergencia sanitaria, y cuando pasamos por el dolor y el sufrimiento, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Marta, escuchamos hoy en el Evangelio de San Juan, cuando escuchó que Jesús venía, corrió a su encuentro, no esperó a que llegara a casa. ¿Y qué le dice? Le hace un reclamo. Señor, ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es un reclamo de quien se siente abandonada por Jesús. Era su amigo, es su amigo. Le mandó avisar que Lázaro estaba enfermo y no llegó a tiempo. Señor, ¿dónde estabas? Si hubieras estado aquí con nosotros, mi hermano no habría muerto. Es la experiencia del ser humano ante el dolor, ante el sufrimiento. ¿Dónde está Dios? Señor, ¿dónde estás? Si estuvieras con nosotros, esto no estuviera sucediendo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde están nuestro papá, nuestra mamá, las personas que nos quieren cuando uno sufre, cuando uno está enfermo, cuando alguien tuvo una cirugía? ¿Dónde están? ¿A nuestro lado? Lo más cerca posible, cerca del quirófano si están en una cirugía, y ahí están orando y sufriendo con nosotros. Cuando es posible nos abrazan, lloran con nosotros en el sufrimiento, pero ahí están. Las personas que nos aman, ahí están con nosotros, aunque no puedan hacer mucho, aunque solamente nos abracen, nos den una palabra de aliento y lloren con nosotros. ¿Dónde está Dios? Con nosotros. Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, tanto que la gente decía, de veras, cuánto le amaba. Jesús se acercó a Marta, a María, y lloró con ellos. Jesús, Dios está con nosotros, nos abraza. Nos decía el Papa el día de la bendición Urbi et Orbi,
desde esta columnata que abraza a la ciudad de Roma y al mundo. Así Dios nos quiere abrazar, nos abraza, llora con nosotros en el sufrimiento que estamos pasando ahora nosotros, llora con nosotros, llora con nuestros miedos, está con nosotros en nuestro encierro. Dios está con cada médico que está haciendo lo posible por salvar vidas. Dios está en cada cama, consolando a los que están enfermos y sufren. Dios está con las familias que están en casa, orando. Dios nos acompaña como Jesús acompañó a Marta y María en el sufrimiento por la muerte de su hermano Lázaro. Pero Dios no se queda con las manos cruzadas. Jesús no se quedó con las manos cruzadas. Jesús, Dios a través de Jesús, actúa convirtiendo todo en vida. Cuando el pueblo judío estaba exiliado en Babilonia, sin sacerdotes, sin templo, sin casa, el profeta llegó a decirles: les sacaré de vuestros sepulcros, de sus sepulcros, les infundiré un espíritu nuevo y vivirán. He aquí que lo digo y lo hago. Cuando el sepulcro huele feo porque Lázaro lleva 4 días ya en el sepulcro, Jesús dice: quiten la losa, y a Lázaro le dice: Lázaro, sal de allí. Queridos hermanos, cuando todo parece perdido, cuando parece que no hay nada que hacer, Dios aparece siempre y transforma la muerte en vida. Por eso les decía de esa plantita, así como esa semilla de frijol muerta aparentemente se pone en el algodón húmedo y genera vida. Así es Dios, transforma la muerte en vida. Y Dios sigue hoy actuando a través de sus profetas, a través de Jesús. Y cuando llegue el tiempo también, por medio del científico, del investigador, del médico, que después de muchos intentos, y cuando menos se lo espere, aparecerá el medicamento que cure el coronavirus, el COVID-19, la vacuna que evite que volvamos a contagiarnos. Y todo se transformará en vida. Dios transformará todo en vida. En la vida de la escuela, en la vida de la familia, en la vida del trabajo, en la vida de la comunidad eclesial. Jesús resucitado sigue transformando en luz y en vida todo. Es una fuerza capaz de transformar. Por eso, las palabras que nos ha dirigido el Papa desde la plaza de San Pedro, que hacía referencia al Evangelio: no tengan miedo. Dios es capaz de convertir, de sacar de lo malo algo bueno. Dios es capaz de transformar la muerte en vida. Nos acompaña, llora con nosotros. Cuando llamó a Moisés le dijo: hasta mis oídos ha llegado el clamor de mi pueblo que sufre en Egipto. Dios nos acompaña, Dios nos abraza, Dios
está presente en nuestras oraciones. Dios llora con nosotros, pero no se queda con las manos cruzadas. Actúa convirtiéndolo todo en vida. Vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe, confiando plenamente en ese Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, que nos ama y que está cerca de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí creo. Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, que murió y resucitó para darnos vida. Sí creo. Creen en el Espíritu Santo, que también es Dios, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a elevar nuestra oración confiando en el amor y en la misericordia de Dios. Por el Papa Francisco, por toda nuestra Iglesia Universal, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que nunca nos sintamos abandonados por Dios, para que Él sea nuestra fuerza aquí en la tierra y un día nuestra corona en la eternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos para que en las dificultades de la vida mantengamos segura nuestra esperanza, firme nuestra fe y ferviente y activa nuestra caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos a Dios para que algún día nos reúna a todos en su reino eterno para celebrar las bodas del Cordero. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, escucha nuestra oración, la oración de este pueblo que se siente amado por ti en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a presentar nuestros dones confiando en ese amor de Dios. Oremos para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, podamos ofrecer este sacrificio agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Todopoderoso, escúchanos y concede a tus hijos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran. También nosotros nos unimos a ellos, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria. De su gloria. Hosana al Señor en el cielo. Hosana al Señor en el cielo. Bendito el que viene en el nombre. Hosana en el cielo al Señor. Hosana en el cielo al Señor. Hosana en el cielo al Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó un pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es Jesucristo, el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos nuestros seres queridos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que nos da sabernos hijos de Dios, digamos juntos la oración de la familia cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas los de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos deseamos fraternalmente la paz. Al final. Qué alegría, hermanos. Aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Por eso dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En este momento, en virtud de que no podemos recibir a Jesús sacramentalmente, desde nuestros hogares podemos ponernos de rodillas, el que pueda. Hagamos juntos la oración para la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte. Pero como no puedo hacerlo en este momento sacramentalmente, ven por lo menos a mí espiritualmente a mi corazón. Y ya que te he recibido espiritualmente, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús, no permitas que por el pecado me separe de ti. Amén. Resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Oremos. Padre, te rogamos que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia. Concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, nuestros trabajos, y con nosotros permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor vamos en paz a vivir lo que hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María diciéndole:
bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.